noches. Bueno, hoy vamos a ver lo que es este riesgo reproductivo, ¿verdad? Ya vieron lo que es este control prenatal. Era este tema antes, pero bueno. ¿Ya está la doctora Nancy? Sí, doctora, aquí estoy. Si quiere empezamos, doctora, Voy. para que comparte la pantalla. Sí, doctora, nada más póngale. Ya está. Ok. Bueno, soy Nancy, voy a exponer. Entonces, vamos a empezar con el tema de riesgo reproductivo. Por definición, riesgo reproductivo es la probabilidad que tiene tanto la enfermedad, lesión o muerte en caso de presentarse un embarazo. Es decir, el riesgo reproductivo lo vamos a calcular en mujeres que no están embarazadas, pero que tienen el riesgo de embarazarse. Este se va a calcular en todas las mujeres de 10 a 49 años. El punto de este es dar educación preconcepcional e identificar los factores de riesgo. Como sabemos, existen factores y no modificables. Entonces, el punto de esto también es al identificar los factores de riesgo que son modificables, por decir a una paciente que tenga, digamos, alguna enfermedad crónica, diabetes, hipertensión mal controlada, pues necesitamos controlarla para disminuir justamente el riesgo reproductivo y evitar complicaciones en caso de que la paciente decida embarazarse. Esta imagen nos muestra como tal, es un semáforo. De hecho, esta me la pasó el doctor Eduardo para que la pusiera en la presentación, porque tenemos justamente el riesgo que es como leve, que es el verde, el mediano, que es el amarillo, y el alto, que es el rojo, y vamos a ver el riesgo reproductivo y el riesgo obstétrico. Entonces, aquí vamos a ver algunos puntos que se tratan, más bien que se evalúan como la edad, el índice de masa corporal, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, antecedentes heredofamiliares, antecedentes gineco-obstétricos. Dependiendo del nivel de riesgo obstétrico que se les da, es donde se van a tratar las pacientes. Es decir, si son en esta parte, en la verde, se van a tratar como tal en primer nivel. Si es la amarilla, que es pues mediano riesgo, se pueden tratar en primer nivel, pero con vigilancia estrecha. Y si es alto riesgo, necesita control en segundo nivel en caso de embarazo. Ahora, de este video de YouTube, saqué justamente esta imagen donde pueden ver como tal cómo se calcula el riesgo reproductivo pues en el sistema del IMSS. Entonces, está esta imagen donde podemos ver la pantalla como tal, donde está una paciente, vemos su peso, su talla, su IMC, su tensión arterial y sus antecedentes ginecobstétricos. Aquí vamos a llenar todos los datos y el sistema mismo nos da el riesgo reproductivo. Ok, ahora vamos a pasar al tema de métodos anticonceptivos. Por definición, un método anticonceptivo es aquel método que se utiliza para impedir la capacidad reproductiva de un individuo o una pareja en forma temporal o permanente. Entonces, ¿cuál va a ser la finalidad de cualquier método reproductivo? Impedir que se embarace, ¿no? Entonces, por eso tenemos aquí esta prueba. Algunos, como los de barrera, obviamente nos van a ayudar a prevenir otras cosas, como enfermedades de transmisión sexual. Ahora, para hablar de métodos anticonceptivos, tenemos dos conceptos que son muy importantes. El primero es el índice de Pearl, que por definición es el número de embarazos por cada, ahí me equivoqué, por cada 100 mujeres que usan el método del año. Es decir, no sé, imaginando el implante subdérmico, si 100 mujeres usan el implante al año, el índice de Pearl nos va a decir cuántas de estas 100 mujeres se embarazaron durante el año. Y existe el índice de con uso perfecto, que es cuando lo usan de la manera adecuada, todo perfecto, y el índice de PER habitual, que es cuando no se usa como tan riguroso como debería de. Y aquí está la fórmula para calcularlo. Después, para el segundo concepto, tenemos que recordar los criterios de elegibilidad de la OMS, donde está la ruedita que todos conocemos y que va a estar más adelante. En estos criterios de elegibilidad nos van a dar 4 categorías que nos van a guiar para ser un método útil o no
dependiendo de los, ¿cómo es la categoría uno? Que es, bueno, que nos dice que se use el método en cualquier circunstancia. O sea, ese sí se puede usar sí o sí sin problema. El 2 en general se puede usar el método. El 3 no se recomienda generalmente. Y el 4 es totalmente contraindicado. Pues a grandes rasgos se puede decir que el uno y el 2 sí se puede usar. El 3 y el 4 no se usa. Entonces, esto es muy importante porque lo voy a estar hablando a lo largo de toda la exposición. Primero, bueno, como nos comentó el doctor, la exposición no se trata como tal de ver los métodos, sino de cómo se recetan, cuáles hay disponibles en México y todo esto. Pero les hice como un resumen de los métodos para que los recordemos. Los métodos naturales les puse los más usados, que son el de ritmo o el de Hindo, el de moco cervical o Billings y el de la temperatura. El de ritmo se necesita registrar por 6 meses los ciclos y después tienen que hacer unos cálculos. Al ciclo corto, o sea, el ciclo más corto de estos 6 meses, el que duró menos días, le vamos a restar 18 días y al ciclo más largo le vamos a restar 11 días. Entonces, los números que salgan, pues esos son los días en los que debe tener abstinencia la mujer. De hecho, el doctor me dijo que no me enfocara mucho en esto, entonces eso no me importa. Después está el de moco cervical, donde la mujer necesita valorar todos los días cuál es la consistencia que tiene su moco cervical e ir valorando si este es espeso, si este es pilante, y en base a eso va a hacer los días que requiere tener abstinencia para no embarazarse. Y el índice de PER, si se dan cuenta, también no es muy bueno, o sea, tiene casi 20, bueno, tiene 23 en un uso habitual. Y el de la temperatura, necesita registrarse la temperatura todos los días al despertar, todos los días a la misma hora, al menos por 3 meses. Y cuando nota un cambio de temperatura es cuando necesita tener más bien estar en abstinencia. Y de hecho, este me sorprendió porque tiene un índice de PER bastante bajo, o sea, solo una de cada 100 mujeres que usa este método se embaraza. Pero no se recomienda como en su uso aislado, sino, o sea, se puede usar como algo extra, pero no tiene que usarse solo este método para cuidarse. Los métodos de barrera también son muy útiles, son de hecho los más prácticos, los más, ¿cómo se dice? O sea, como los que tenemos más a la mano. Pero tampoco se recomiendan su uso aislado, o sea, estos se usan como uno extra. No se debe recomendar a ningún paciente que solo use condón o que solo use espermicida, sino que sea algo extra a algún anticonceptivo que ya estén utilizando. Aquí tenemos el condón masculino, el femenino, los espermicidas y el diafragma. El condón masculino es el que todos vemos, es el más accesible. Lo útil de los métodos de barrera, excepto el espermicida, es que nos van a ayudar a prevenir las infecciones de transmisión sexual. Se pueden usar junto con el espermicida, pero está contraindicado el uso de ambos condones porque por fricción se puede generar alguna ruptura. El índice de PER perfecto es de 2 y el habitual es de 13, o sea, hay un cambio bastante grande. El condón femenino es mucho menos accesible y si se dan cuenta, aquí el índice de PER cambia muchísimo. O sea, de 5 es su uso perfecto y el habitual hasta 21, porque mucha gente no lo sabe usar justamente porque no es accesible, porque es caro, porque pues nadie lo conoce. Los espermicidas tienen un pésimo índice de PER, no se tienen que usar aislados, se pueden usar justo con el condón y como les había comentado, con otro anticonceptivo. Y los diafragmas ya no están en uso porque están relacionados, bueno, sí están en uso, pero no son recomendables porque están relacionados mucho con infecciones de vías urinarias o con ulceraciones vaginales. Igual su índice de PER no es muy bueno, es de 16 con el uso perfecto y de 17 con el uso habitual. Después pasamos a los hormonales, donde vamos a tener 4 presentaciones. Está el parche anticonceptivo, que tiene un índice de PER perfecto de 0.3 y un habitual de 7. Los anticonceptivos orales, que van a tener exactamente el mismo índice de PER. El implante subdérmico, que es el que tiene el mejor índice de PER, o sea, de 100 mujeres, .1 se embarazó, o sea, tendrían que ser 1000 mujeres las que lo usen para que una se embarace. Y los inyectables, donde también va a cambiar un poco en el uso perfecto y en el habitual. Obviamente en el implante no hay un índice de PER perfecto y habitual porque ese solo se pone y ya se tiene que cambiar hasta dentro de 3, 5 años, entonces no hay uso habitual. Después, continuando con los anticonceptivos hormonales, les puse esto que es importante, porque vamos a ver que hablando de hormonales, hay 2 presentaciones, los solos y los combinados. Los solos van a ser únicamente progestágenos y una parte muy importante de esto es que son útiles cuando una mujer está lactando. Y los combinados van a ser progestágenos más estrógenos. Ahora, aquí les puse como una partecita nada más del ciclo menstrual, bueno, ovulatorio, para explicar que a grandes rasgos
solo a grandes rasgos, el progestágeno, el más utilizado va a ser el levonorgestrel y su función va a ser inhibir la LH. Entonces, básicamente esto se traduce a inhibir la ovulación. Y los estrógenos, el más utilizado va a ser el etinilistradiol. Igual a grandes rasgos, su función va a ser inhibir la FSH, lo cual va a inhibir como tal, reclutar al óvulo dominante y espesar el moco cervical, lo cual va a impedir pues el paso de los espermatozoides. Después de esto ya tenemos a los dispositivos intrauterinos que se van a dividir únicamente en hormonales y no hormonales. Los no hormonales pueden ser de cobre y plata y de cobre y oro. Curiosamente, los dispositivos intrauterinos no hormonales se pueden usar como anticonceptivo de emergencia durante los de los primeros 3 a 5 días después de las relaciones sexuales sin protección. Y van a tener un índice de PER bastante bueno, que es de 0.6 con el uso perfecto y 0.8 con el uso habitual. Y los hormonales, que es el que conocemos, el Mirena, que va a tener levonorgestrel, y va a iniciar su efecto anticonceptivo hasta el 7º día. Entonces se tiene que usar preservativo durante los primeros 7 días. Va a tener un índice de PER de 0.5 y habitual de 0.7. Después tenemos los métodos permanentes, donde tenemos la OTB para las mujeres y la vasectomía para los hombres. La OTB va a ser la sección y ligadura de las trompas de falopio y se va a utilizar cuando hay paridad satisfecha. Y la vasectomía se va a aplicar para los hombres, que es la oclusión de los conductos eferentes para evitar la eyaculación. Y por último tenemos a los anticonceptivos de emergencia, donde los vamos a dividir solo en dos. En las pastillas anticonceptivas de emergencia, que se conocen como PAES, estas pueden ser hormonales combinados, progestágenos solos y el uso de antiprogestágenos. Van a tener un índice de PER de 0.9 a 2.2. El ANO menciona que depende, bueno, o sea, que la efectividad depende del día en que se usa, porque pasadas las 24 horas de la relación sexual sin protección, disminuye mucho la efectividad y también depende pues de las pastillas que están utilizando. Y también está la anticoncepción intrauterina, que como ya les había comentado, el DIU de cobre se puede utilizar como anticonceptivo de emergencia. Solo el de cobre, no el hormonal. Aquí les puse una tablita donde está, bueno, más bien una imagen donde está resumido todo. Me gustó porque tenemos los temporales y su función como a grandes rasgos, los definitivos y en emergencia. Pero lo interesante es dónde viene aquí el índice de PER, porque los morados es el uso perfecto y el azul es el uso habitual. O sea, si se dan cuenta, por decir, los parches o los hormonales orales tienen un índice de PER muy bueno, pero con el uso típico, o sea, aumenta bastante. O sea, son 7 embarazos al año por no administrar de manera adecuada. Y el que me sorprendió mucho también es el preservativo femenino, porque como les comentaba, por su poca accesibilidad y por el poco conocimiento que tenemos de él, tiene una tasa de embarazo muy alta. Los que también cabe resaltar son el DIU de cobre, el DIU hormonal y el implante, que como se dan cuenta tienen un índice PER muy bajo y son pues de muy larga duración, entonces resultan bastante buenos. Ahora sí, eso fue como al tema de pues los medicamentos que hay, cómo recetarlos y todo. Entonces vamos a iniciar con los hormonales combinados orales y estas son las presentaciones que hay en el IMSS, por eso aquí tenemos el logo del IMSS. Vamos a tener 3 presentaciones que podemos recetar en el IMSS. El Mileva 35, que va a ser ciproterona, que es un antagonista de los receptores androgénicos, 2 miligramos, y etinilistradiol de 0.035 miligramos. Estos se tienen que dar, se tienen que recetar con una toma de una pastilla diaria por 21 días. Al concluir, se tienen que dar 7 días de descanso y después reiniciar con una toma. Bueno, sí, con los 21 días. El otro que tenemos en el IMSS es el Novial. Si se dan cuenta, tiene 3 colores. O sea, tenemos los blancos, los rojos y los amarillos. Entonces, estos se tienen que dar, o sea, aquí en las pastillas como tal vienen así el orden, 1, 2, 3 de todo. Entonces ahí te dice cómo las tienes que ir tomando. Pero como tal, las dosis tenemos que son diferentes del día 1, del 1 al 7, del 8 al 14 y del 15 al 21. Entonces, el Novial como tal va a tener desogestrel y etinilistradiol. Del día 1 al 7 van a tener unas dosis de 0.50 y 0.35.
Del 8 al 14 va a tener de 0.1 y de 0.30 y del 15 al 21 de 0.50 a 0. Y 0.030. Ay, me confundí, perdón. Lo que les quería resaltar aquí es que la NOM menciona que en el etinilestradiol no se puede dar una dosis mayor a 0.030. Entonces, digo, de 0.035. Entonces, si se dan cuenta, esto es lo más alto que vamos a ver de dosificación en los medicamentos bueno, los hormonales combinados. Y por eso del 1 al 7 tiene 0.35 y ya después va disminuyendo. Estos igual se tiene que dar, bueno, de recetar con la toma de una pastilla diaria por 21 días y después descanso de 7 días. De pasados estos 7 días se vuelve a reiniciar la toma. Y el último que hay en el IMSS es que como tal es levonorgestrel y etinilestradiol. Este va a ser levonorgestrel 0.15 miligramos y etinilestradiol 0.3 miligramos. También la caja tiene 21 pastillas, o sea, los tres que hay en el IMSS tienen 21 pastillas, entonces se toma exactamente igual. Se tiene que dar una tableta por 21 días diario y después dejar descansar 7 días para después reiniciar. Aquí hay otros anticonceptivos combinados orales que tenemos en México, pero no están en el IMSS, o sea, estos son como en el ámbito privado. El primero es Ilimit 24/4, que también hay una presentación 21/7, donde cambia muy poquito el gramaje, y pues obviamente son los días. Aquí tiene drosperidona 3 miligramos y ethilestradiol 0.2 miligramos. Como estas cajas tienen 28 pastillas, o sea, ya sea 21, 7, 24, 4, tienen 28 pastillas. Entonces aquí la receta se tiene que dar toma consecutiva los 28 días. Se inicia el primer día de la regla y de ahí se sigue tomando 28 días. En cuanto se acaba se tiene que volver a iniciar y todo. Ahorita vamos a hablar como de cómo se toma como tal. Después tenemos Yasmin 24/4, que si se dan cuenta el gramaje y el tipo de toma es exactamente el mismo, solo es una presentación diferente. Y microginón, que va a ser levonorgestrel 0.15 miligramos y etinilestradiol de 0.03. Exactamente igual a esta presentación que está en el IMSS. Solo que esta tiene 28 pastillas, bueno, 28 tabletas. Entonces aquí nunca hay descanso. Tienes que estar tomándolo todos los días, pero si se dan cuenta, como aquí hay 21 pastillitas, o 24, dependiendo, que son rositas y las demás son blancas. O sea, las que son rosas son como las que tienen el compuesto y las blancas normalmente son multivitamínicos. O sea, solo son para como no perder la secuencia y que sea más fácil la toma para no olvidar los días anticonceptivos, pero son importantes en algunas. En estas me basé en los criterios de elegibilidad de la OMS y en los criterios de la NOM 005, que es la de anticonceptivos. Entonces aquí vamos a ver como puntos que son importantes para saber cuándo recetar y cuándo no recetarlos. En los anticonceptivos combinados, vamos a ver que están totalmente, bueno, y aquí hay que recordar lo que ya habíamos visto. El 1 y el 2 se pueden recetar y el 3 y el 4 no se pueden recetar. Entonces, en el embarazo, obviamente está totalmente contraindicado. Después vamos a ver con la lactancia, ya habíamos dicho que los combinados no se pueden dar cuando una mujer está lactando. Entonces, hasta después de 6 meses es cuando se puede empezar a recetar anticonceptivos combinados orales, y eso es porque después de los 6 meses ya disminuye la producción de leche, entonces, pues, hay menor riesgo para el uso de, pues, los anticonceptivos. En el posparto, aunque la mujer decida no lactar, no se puede dar anticonceptivos combinados al inicio. Se tienen que esperar al menos 21 días, porque aquí es cuando se regula el estado de hipercoagulabilidad que tienen las pacientes. Bueno, eso menciona la norma oficial. En los primeros 21 días no se puede dar porque justamente sabemos que aumenta el riesgo de trombosis. Entonces, hasta que pasen 21 días y se regule un poco este estado, se pueden empezar a recetar. En una mujer que tuvo algún aborto, no importa si fue un aborto séptico, no importa si fue en primer o segundo trimestre, se puede dar de inmediato. La edad tampoco importa, se puede recetar en cualquier punto, pero si es una mujer que fuma, después de los 35 años ya no es recomendable, justamente por el aumento del riesgo cardiovascular y el aumento del riesgo de trombosis. Hablando de hipertensión, una paciente que tiene hipertensión descontrolada con cifras ya arriba de 140 y de 90 ya no se recomienda. O sea, si no tiene control de la hipertensión, ya no se les puede dar anticonceptivos combinados.
Hablando de diabetes, solo se contraindica si los pacientes ya tienen complicaciones como neuropatía, nefropatía o retinopatía. O sea, si se dan cuenta, todo va siguiendo como el mismo camino del aumento del riesgo de trombosis y del aumento del riesgo cardiovascular. Obviamente está contraindicada si estamos hablando de una paciente que tuvo o tiene trombosis venosa profunda o tromboembolia pulmonar. En una cirugía mayor o que tuvo inmovilización prolongada, les puse 2, 4 porque la norma dice que sí, o sea, le pone 2 la norma, que sí se puede recetar, pero la OMS tiene un 4, o sea, de que no se receta. Y yo pienso que también no se debería dar justamente por el aumento del riesgo de trombosis. Si tuvo una cirugía menor o no hubo inmovilización prolongadas, no hay problema. Después, en antecedente de cardiopatía isquémica o de EBC, está contraindicada. ¿Qué otra es importante? Las cefaleas. La cefalea, si no tiene síntomas focales, no hay problema, pero si hay síntomas focales, se contraindica porque dice que esto nos puede hablar de un aumento de riesgo de EBC. El sangrado uterino anormal, si todavía no se ha evaluado o no se ha identificado de dónde el origen de este sangrado, está contraindicado. En patología mamaria solo está contraindicado si hay cáncer actual. Ah, Está contraindicado en hepatitis viral activa, en cirrosis o en tumores hepáticos, porque justamente estos medicamentos se metabolizan en el hígado. Hablando de otros medicamentos, va a haber interacción con la rifampicina y la gliciofulvina, por lo cual está contraindicado si está tomando estos medicamentos. También está contraindicado en algunos anticonvulsivantes como fenitoína, primidona, barbitúricos y carbamazepina. Y aquí les puse como con un uno gigante todos los puntos en los que no hay ningún problema que se usen los anticonceptivos hormonales combinados. Y algunos que me llamaron la atención es como el cáncer de ovario, el cáncer de endometrio, la tuberculosis, obviamente si no está usando rifampicina, los tumores ováricos o la endometriosis. Aquí no hay ningún problema, no hay ninguna contraindicación para usar estos anticonceptivos. Ahora, para recetar anticonceptivos, les puse ya la dosis y cómo se tienen que tomar, pero obviamente no solo se los vamos a recetar a los pacientes. Los pacientes siempre van a tener dudas o siempre va a haber puntos que se tengan que mencionar. Entonces, primero el modo de uso. Dependiendo si las cajas son de 21 tabletas o de 28 tabletas. Vimos que las 3 presentaciones del IMSS son 21 tabletas. Las 3 de forma privada bueno, de forma particular más bien, son de 28 tabletas. Entonces, es importante decirle a las pacientes que se tienen que empezar a tomar el primer día de la regla. O sea, el día que les baja, ese día tienen que empezar a tomar las pastillas. Y se tienen que tomar siempre a la misma hora porque su efecto anticonceptivo es de 24 horas. Entonces, se le empiezan a tomar el primer día de su regla, siempre a la misma hora. Si es las presentaciones de 21 tabletas, se toman 21 días seguidos a la misma hora y después se suspende 7 días. Pasados los 7 días, ya para el octavo se vuelve a empezar. 21 días seguidos y después se suspende 7. Si la presentación es de 28 tabletas, se empieza el día de la regla y se toma 28 días. Al terminarse la caja, se inicia con otra caja 28 días y así nos vamos. Ahora, el efecto anticonceptivo de estos anticonceptivos se inicia hasta el 7.º día. Entonces, se inicia el primer día de la regla y durante esos primeros 7 días se tiene que usar un método de barrera, porque todavía no hay efecto anticonceptivo. Ahora, el uso irregular de estas pastillas. Como es una toma diaria, siempre a la misma hora, suele suceder que se olvide la toma de alguna pastilla. Entonces, ¿qué pasa si la paciente olvidó tomar una tableta? Pues si la olvidó tomar al día siguiente, a la hora que la tiene que tomar, que tiene que ser la misma hora todos los días, se puede tomar 2 juntas. No pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si por 2 días seguidos olvidó tomar una tableta? Bueno, pues al tercer día se va a tomar 2 tabletas y al cuarto día se toma otras 2 y así ya se regula. Sin embargo, también se recomienda usar un método de barrera por 7 días por alguna alteración que pueda haber en el efecto anticonceptivo. Ahora, ¿qué pasa si olvidó tomar 3 tabletas? Pues el efecto anticonceptivo se pierde. Entonces, lo que se recomienda aquí es mejor suspender el método, dejarlo así, usar método de barrera todo lo que queda en el ciclo, y ya que le vuelva a bajar, ya que inicie otra vez su ciclo, ahí puede volver a iniciar el método y tomar otra vez la pastilla y continuar. Ahora, efectos adversos. Me pareció interesante porque la NOM solo menciona estos efectos adversos,
Nos pone cefalea, náuseas, vómito, marea, mastalgia, cloasma, que son como estas manchas que pueden aparecer en la piel, y sangrado intermenstrual. Aquí les puse 3 puntitos porque sabemos que no son los únicos efectos adversos que hay en las mujeres. O sea, se puede provocar cambios en la libido, cambios del estado de ánimo, aumento de las mamas. También hay efectos buenos porque muchas veces mejoran el acné y pues es importante comentarle todo esto a las pacientes porque muchas veces los efectos suelen ser diferentes en las pacientes. O sea, algunas tienen más de algunos efectos, algunos tienen más de otros y muchas veces no los toleran y por lo mismo dejan de usarlos. Entonces es importante comentárselos porque la NOM también menciona que estos efectos van disminuyendo e incluso si estos efectos llegan a más allá de 6 meses, es una indicación para suspender el método. Entonces, ¿cuándo se tiene que suspender el método como tal? Se tiene que suspender si hay sospecha de embarazo. Se tiene que suspender si hay cefaleas intensas, justamente por lo que dijimos que nos puede hablar de algún riesgo de EBC. Se tiene que suspender si hay alteraciones visuales, si hay dolor torácico con disnea, si hay ictericia, justamente por el metabolismo hepático que hay. Y se tiene que suspender si hay dolor de miembros inferiores. Y el seguimiento que se les tiene que dar a estas pacientes es, se les tiene que dar una consulta al mes para ver si hay efectos adversos, para ver cómo van con la toma, si el método está siendo bueno y adecuado para ellas. Y después de eso, si no hay ningún problema, se tiene que dar anual. Ahora vamos a pasar a los hormonales que solo tienen progestina. Aquí vamos a ver que ninguno está en el IMSS, entonces por eso ninguno tiene el logo del IMSS. Tenemos 3 opciones. El Slinda, que es drosperidona 4 miligramos y tiene 28 tabletas, entonces tiene que tomar una tableta diario sin suspender. Después tenemos Microlud, que son levonorgestrel en 0.03 miligramos, tiene 35 tabletas y se tiene que tomar diario igual sin suspender. Bueno, van a decir 35 tabletas, ¿por qué si el ciclo no es de 35? Pero como siempre todas tienen la misma dosis, no hay ningún problema. O sea, tú puedes seguir tomándolas, pues otra caja y así. Y les puse otras 2 presentaciones porque estas presentaciones las mencionaba la NOM, pero no están disponibles en México. Tenemos desogestrel de 75 miligramos, que son estas dos que encontré, Nogesta y Aminta, y linogestrel de 0.5, que es Normalac, pero estas no están disponibles en México. También la NOM menciona que bajo condiciones habituales hay un efecto anticonceptivo del 90 al 97% con estos. Aquí también están estas tablitas, pero solo vamos a ver lo importante. Como son progestágenos, aquí no hay estrógenos, entonces van a cambiar puntos así como muy fundamentales. El primero, la lactancia. O sea, como dijimos, los progestágenos sí se pueden dar en mujeres que estén lactando, pero no de inmediato. O sea, una mujer que acaba de tener un bebé y va a lactar, no le puedes dar de inmediato un anticonceptivo con progestágeno. Se tienen que esperar al menos 6 semanas y ya después de esto, ahora sí se puede iniciar el anticonceptivo con progestágeno. Sin lactancia también tenemos que esperar, bueno, no, aquí sí se puede dar de inmediato, perdón. Aquí no hay ningún problema con el tabaquismo porque justamente como no tiene estrógenos, no hay aumento del riesgo cardiovascular. No hay ningún problema con la presión, no hay ningún problema con la diabetes, con trombosis, con ya sea venosa profunda o superficial. Con cardiopatía y EBC, aquí sí se indica, pero tiene 2, 3, como que está a criterio propio. No hay problemas con patologías biliares, con la cefalea igual es como a criterio, si tiene síntomas focales. En la patología mamaria solo se contraindica si hay cáncer actual. En la hepatitis también se contraindica si es activa o si tiene cirrosis o tumores, porque finalmente el metabolismo sigue siendo hepático. Los medicamentos, bueno, las interacciones con medicamentos siguen siendo exactamente igual. Si tiene grisofulvina, rifampicina o los anticonvulsivantes, está contraindicada. Y aquí están igual los unos, que son los mismos. O sea, aquí de hecho se indica en más ocasiones porque pues no hay estrógenos, o sea, no hay aumento del riesgo cardiovascular o de formación de trombos. Ahora, ¿cómo se recetan? Se tiene que iniciar igual el primer día de la menstruación y se tiene que tomar también a la misma hora. Se tiene que tomar todos los días porque ya vimos que las presentaciones aquí no son de 21, aquí sí son continuas. Entonces se inicia el primer día de la regla y de ahí todos los días a la misma hora. Ahora, si se la vas a dar a una mujer puérpera, no vas a esperar a que le inicie la regla, pero sí tenemos que esperar a que pasen 6 semanas si está lactando. Entonces, si va a lactar, esperamos a que pasen 6 semanas y ya se receta. Y si no va a lactar, esperamos a que pasen 3 semanas y ya se receta.
Se tiene que usar también un método de barrera los primeros 7 días por el inicio del efecto anticonceptivo. Y a pesar de que no tiene tantas contraindicaciones, la NOM menciona que si se le da a una mujer puérpera que está lactando, se recomienda el cambio del método al concluir la lactancia. O sea, ya que acabe de lactar, se le recomienda que use otro método. Ahora, ¿qué pasa con el uso irregular? Aquí vimos que son continuas, no hay ningún descanso. Entonces, ¿qué pasa si un día se les olvida tomar la pastilla? Bueno, pues con una basta para que el método ya no sea efectivo. Entonces, si te equivocas con una, si se te pasa una, mejor suspendes el método, usas método de barrera, mejor guardas tus pastillas y ya que inicie el ciclo lo vuelves a empezar a tomar. Entonces, son muy estrictos con esto. Los efectos adversos que menciona la norma son irregularidades menstruales, cefalea y mastalgia. Y justamente por como lo riguroso que es el uso de estas pastillas, porque con uno ya no es efectivo, cuando haya menorrea se tiene que descartar de inmediato el embarazo. Se tiene que suspender si hay embarazo confirmado y si hay intolerancia a las alteraciones menstruales. El seguimiento es exactamente igual, una consulta al mes y después anual. Ahora vamos a pasar a los anticonceptivos inyectables combinados, que vamos a ver que tenemos estas presentaciones en el IMSS. La primera tiene acetato de medroxiprogesterona 25 miligramos, cipionato de estradiol 5 miligramos y estos están en 0.5 mililitros de suspensión acuosa microcristalina. De estos hay dos presentaciones, femidrol y la ciclofemina. Las dos están en el IMSS. De estas, la aplicación es intramuscular en la región glútea mensual. O sea, cada mes se les tiene que poner. Después tenemos el valerianato de estradiol 5 miligramos y nantato de norestrinona 50 miligramos. Estos están en 1 miligramo en 1 mililitro de solución oleosa. Y solo uno de estos está en el IMSS, que es el Meslar. La mesigina no está en el IMSS, pero pues tiene la misma formulación, entonces los puse aquí. Estos también es una aplicación intramuscular en región glútea mensual. Y el último que tenemos es el enantato de estradiol 10 miligramos y acetofemino de dihidroxiprogesterona en 150 miligramos, que están en 1 mililitro de suspensión acuosa. Este es el perlutal y también es aplicación intramuscular en región glútea mensual. Si se dan cuenta, solo está fuera del IMSS. Entonces, vamos a ver que esta parte es importante porque los anticonceptivos inyectables combinados van a ser mensuales, o sea, todos los combinados son mensuales, porque los que son de progestágenos vamos a ver que son diferentes. Aquí no les puse los criterios de elegibilidad, ya aquí ya no es tanto, porque son exactamente los mismos que con los anticonceptivos combinados orales. O sea, se van a contraindicar en hipertensión no controlada, si hay eventos cardiovasculares, si hay EBC, si hay trombosis, todo esto son exactamente los mismos criterios de elegibilidad. Ahora, para el modo de uso, se le tiene que indicar a la paciente que se va a aplicar de forma intramuscular en la región glútea. La primera aplicación tiene que ser en los primeros 5 días del ciclo, entonces tenemos que esperar a que la mujer menstrua, que inicie su ciclo y tiene los primeros 5 días para ponerse la primera aplicación. Ahora, para su segunda aplicación no vamos a esperar a que inicie otro ciclo. Una vez que se haya puesto la inyección, digamos que se la puso el 1 de agosto, tienen que pasar de 27 a 33 días para que se pueda poner la siguiente. Es decir, si se la puso el 1 de agosto, se la tiene que poner el 27 de agosto o hasta 33 días. Eso es lo máximo. Se le puede poner a puérperas que no estén lactando justamente porque son combinadas, pero también se tienen que esperar 3 semanas, igual que los combinados orales. Y en mujeres que abortaron se tienen que esperar 2 semanas para iniciar estos anticonceptivos. Ahora, ¿qué pasa con el uso irregular? Si se omitió una inyección por cualquier razón, olvidó ponerse una, se tiene que usar un método de barrera, o sea, el efecto anticonceptivo de ese ciclo no funciona, tenemos que esperar a que el ciclo inicie otra vez y poner la primera inyección. Ahora, ¿qué pasa si se inyectó y ya pasaron, no sé, 36, 37 días y la paciente decide ponérselo? Pues necesita usar el método de barrera durante todo el mes, porque a pesar de que hay efecto anticonceptivo, no es el mismo. Y ya hasta el siguiente mes que se ponga la siguiente inyección, ya puede dejar de usar el método de barrera. Los efectos adversos más importantes van a ser irregularidades menstruales, cefalea, mastalgia e incremento de peso. El incremento de peso está muy relacionado aquí. Y se tiene que suspender, algo muy importante es que si la mujer va a tener alguna cirugía mayor, se tiene que suspender 45 días previos, al menos, antes de la cirugía mayor.
También se tiene que suspender si hay alteraciones visuales, cefalea intensa, sospecha de embarazo. O sea, son los mismos criterios que los anticonceptivos combinados orales. O sea, si se dan cuenta, es casi lo mismo, tanto en efectos adversos, en cuándo suspender y en los criterios de elegibilidad. Ahora los inyectables solo de progestágenos. Tenemos el de Poprovera, que es de MPA, que es el único que tiene el IMSS. Y este va a tener acetato de medroxiprogesterona, 150 miligramos, y va a estar en una ampolleta de 3 mililitros de suspensión acuosa. O sea, este, si se dan cuenta, viene aquí su ampolleta, ¿no? O sea, ya tiene el aplicador. Y este no lo va a dar en IMSS. Bueno, este más bien lo podemos recetar en el IMSS. Y esta la aplicación va a ser cada 3 meses. Entonces, esta se le pone a la paciente y en 3 meses tiene que volver por otra y así cada 3 meses. Y este que está en ámbito privado, no está en el IMSS, es el Noristerat, que también se conoce como NET-N. Es entanato de norestirenona, 200 mililitros, digo 200 miligramos, y está en una ampolleta de 1 mililitro. Este se tiene que poner cada 2 meses. Entonces aquí vemos que el NET-N, que es el privado, cada 2 meses, y el DMPA cada 3 meses, que es el que nos puede dar en el IMSS. Igual los criterios de elegibilidad van a ser exactamente los mismos que en los combinados, digo, no, en los combinados no, en los anticonceptivos solo progestágenos orales. Por eso tampoco se los puse. El modo de uso va a ser básicamente igual que el anterior. Se tiene que aplicar intramuscular en región glútea. Se tiene que poner en los primeros 7 días del mes. Y ya lo vimos, ¿no? Si es DMPA, se tiene que poner cada 3 meses. Y si es NET-N, cada 2 meses. Ahora, aquí está raro porque se tiene que poner cada 3 y 2 meses, pero en sí hay como un, no sé, amplio, hay mucho tiempo, pues, porque si hay un uso irregular, o sea, si se les olvida aplicárselos, una paciente que esté usando el NET-N, que es Noristirat, se olvidó aplicárselo, ya pasaron los 2 meses, ¿no? Lleva 2 meses y una semana. Pues todavía tiene una semana más para ponérselo, o sea, hay como más o menos 2 semanas para que se les ponga. Y si está usando de MPA, que es el del IMSS, de Poprovera, tiene hasta 4 semanas. O sea, en sí, ese se puede usar hasta 4 meses, por las 4 semanas que se le da, y sigue teniendo efecto anticonceptivo. Si se excede todavía este tiempo, o sea, si se exceden las 2 semanas en el NET-N o las 4 semanas en el DMPA, ya, ahora sí ya no hay efecto anticonceptivo, se tiene que usar método de barrera y hasta que inicie el siguiente mes, ya se vuelve a tomar, se vuelve a inyectar. Los efectos adversos igual, la verdad son los mismos, no hay ninguna relevante aquí. Y se tiene que suspender si hay intolerancia a las irregularidades menstruales, que son, por decir, las pacientes que menstruan durante un mes completo, que menstruan en mayor cantidad, y si hay sospecha de embarazo. El seguimiento es igual al mes y anual. Ahora tenemos el implante subdérmico. El implante subdérmico, el único que hay en el IMSS es el Implanon, que va a tener etonogestrel 68 miligramos. Y va a ser un implante de una varilla. Es decir, que solo es una, o sea, aquí en esta imagen vemos como estos son de 2 varillas y básicamente de una solo es así. El del IMSS, que es el Implanon, solo es una varilla. La colocación va a ser subdérmica y es útil por 3 años. Aquí me faltó años. Algo que también se me hizo curioso aquí es que si la paciente tiene sobrepeso, si tiene un IMC mayor a 30, el efecto es menor. Entonces se recomienda que su cambio sea previo a los 3 años. Después tenemos estos dos que no están en el IMSS, pero que podemos encontrar en ámbitos privados, que son el Yadel y el Sinoimplan, que van a tener 2 varillas para empezar. Los dos tienen 2 varillas. De hecho, este es el Yadel. Y ambos van a tener levonorgestrel 75 miligramos. Se tiene que colocar en los primeros 7 días del ciclo y va a ser efectivo durante 5 años. Pero el Sinoimplan, le puse aquí en México con signo de interrogación porque según yo no está en México, pero no estoy segura. Entonces, estos dos sí están en México, el IMSS y en ámbito privado. Este no está en México. Ahora pasamos a lo mismo. Como el levonorgestrel es un progestágeno, pues sí, el levonorgestrel o el etonogestrel es un progestágeno, los criterios de elegibilidad van a ser exactamente los mismos que los de los progestágenos solos. El modo de uso va a ser una inserción subdérmica en la cara interna del brazo no dominante. Se tiene que colocar en los primeros días del ciclo. En una puérpera que esté lactando se tiene que colocar hasta después de 6 semanas, aunque pues hemos visto que se las ponen antes. Bueno, los que ya pasamos por gineco, hemos visto que antes de las 24, 48 horas ya se los ponen. Y se puede hacer su cambio hasta los 5 años.
Aquí les mandé un video de cómo es la colocación y cómo es el retiro del implante subclínico. Espero que lo hayan visto. De todos modos, aquí en el Implanon, que es el del IMSS, vemos cómo está como este dispositivo para colocarlo. Se tiene que identificar el sitio y con este se va desplazando poco a poco y el implante en realidad es muy fácil de poner. Se tiene que sentir y se les tiene que mostrar a las pacientes cómo se siente su implante, porque justamente como es subdérmico, ellas lo sienten en la cara interna, para que vean y le estén checando durante esos 5 años que no haya ninguna alteración. Ahora, aquí no hay un uso irregular, justamente como con lo que veíamos del índice de PER, porque solo se les pone y se les queda 5 años. Sin embargo, existe la opción de expulsión de cápsulas que viene en la norma oficial, ya que como algunas tienen 2 varillas, de hecho la norma menciona una de 6, pero yo no la encontré. Por cualquier razón puede haber alguna expulsión de una varilla. En caso de que la haya, solo se tiene que reemplazar. O sea, se usa exactamente el mismo anticonceptivo, bueno, el mismo implante, y se le pone solo la varilla que se expulsó. Los efectos adversos que menciona son muy parecidos a las demás: mastalgia, irregularidades menstruales y cefalea. Algo importante aquí es que sí, se puede provocar una infección local o una dermatosis, justamente porque pues está haciendo una incisión pequeña. Se tiene que suspender cuando hay sospecha de embarazo e intolerancia a las irregularidades menstruales. Después tenemos el parche hormonal transdérmico. El único que hay en el IMSS es que es hebra. Y es etinilestradiol a 0.60 miligramos y norel gestromina a 0.6 miligramos. Aquí el uso va a ser transdérmico y se tiene que colocar en los días 1, 8 y 15 y descanso en el día 22. Es decir, el parche se tiene que poner una vez a la semana. Entonces, el día 1 del ciclo, el día 1 se pone. Después se deja toda esa semana. Pasa la semana, pasan los 7 días y el día 8 se tiene que poner otra vez. Pasan otra vez 7 días. Al día 15 se tiene que poner otra vez. Se usan 7 días más. 7 días más. Entonces, ya el día 22 ya no se usa ningún parche. Ahí ya te quedas sin parche, descansas 7 días y otra vez, ya que pasan esos 7 días, se tiene que volver a poner y así nos vamos. La caja tiene 3 parches, entonces, pues sí, dura un mes. Se tiene que poner entonces día 1, 8 y 15 y descanso a partir del día 22. Y que no está en el IMSS, pero está en el ámbito privado, es el Eborel 50, que tiene estradiol 3.2 miligramos. Y su uso igual es transdérmico y se tiene que cambiar el parche cada 3, 4 días. Este, si no mal recuerdo, tiene 8 parches, pero no alcanzo a ver. El chiste es que estos parches tienen un efecto anticonceptivo menor. O sea, estos se tienen que usar solo máximo 4 días y estos se usan 7 días. Aquí no hay descanso, se van cambiando constantemente, cada 4 días, cada 4 días. Después, para el modo de uso, como ya les dije, es transdérmico. Muchas veces se usan en el brazo, pero se puede usar en cualquier lugar sin ningún problema. Para el hebra, que es el que se tiene que cambiar semanalmente, se tiene que usar se tiene que usar por 3 semanas continuas. Se tiene que cambiar cada semana, ya lo vimos en el día 1, 8 y 15, y después hay una semana de descanso que se inicia el día 22. Para el Eborel 50, que es el que se tiene que cambiar cada 3, 4 días, en este no hay ningún descanso, solo se les recomienda a las pacientes que se coloquen el parche, en 3, en 4 días máximo, se lo quitan, se ponen otro, en otros 4 días se lo quitan, se ponen otro y así, sin descanso. Para el uso irregular, puede pasar que pasen más días y no se lo cambien, o que se lo quiten y pasen los 7 días y se les olvida. Entonces, ¿qué pasa si se omitió el cambio en el Eborel 50? Pues lo recomendado es que se reinicie de inmediato. La NOM no menciona cuántos días se tiene que usar un método de barrera o cuánto dura el efecto anticonceptivo, pero solo dice que se reinicie de inmediato. Y si se olvida poner el hebra, que es el que es cada semana, igual se tiene que usar un anticonceptivo por toda esa semana que se supone que funcionaba ese parche e iniciar de inmediato. Los efectos adversos, igual no hay ningún cambio, son básicamente los mismos. Se tiene que suspender si hay cefalea intensa y si hay efectos adversos por más de 6 meses. Ahora, los dispositivos intrauterinos, donde tenemos más opciones. Todos estos están en el IMSS, entonces por eso están ahí, el logo. Vamos a ver que primero tenemos que es una DIU, una T de cobre estándar 380A, que es esta, que es la que se usa en el IMSS.
Pero también está esta, que es la Taker, que está en ámbito privado, pero es la misma presentación. Esta va a medir 36 por 32 milímetros y es útil de 8 a 10 años. Después tenemos la 380, que es básicamente esta, pero para nulíparas. Y lo que cambia aquí es el tamaño, o sea, esta mide 23 por 28, o sea, sí cambia bastante el tamaño, por eso es para nulíparas. Y esta también es la del IMSS, pero la Planifem-T es de ámbito privado. Después tenemos la 375, que va a ser con esta presentación totalmente diferente, donde va a tener brazos flexibles y 5 nódulos de retención. Esta igual va a tener un tamaño mucho menor al estándar y es útil de 3 a 5 años. Esta está en el IMSS y esta, no estoy segura si no está en México o es en ámbito privado, o sea, se los puse aquí abajo porque no lo encontré como en venta, pero esa pues no está en el IMSS. Después tenemos la 380 AG, que esta va a ser una T de cobre, pero con un núcleo de plata. Entonces, esta tampoco está disponible en México. Y esas son sus medidas. Y después tenemos la T de cobre 350 AU. Eso quiere decir que es una T de cobre, pero con un núcleo de oro. Tampoco está disponible en México, es esta Gold Tea. Y en esta, pues como es de oro, tiene incluso 3 tamaños para que las pacientes puedan elegir cuál pueden usar, la normal, la maxi o la mini, dependiendo de la paridad. Y por último tenemos el Diumirena, que es el DIU hormonal, el de levonorgestrel de 52 miligramos. Esta sí está disponible en el IMSS y esta va a ser útil de 8 a 10 años. Aquí vemos el aplicador, que algunos ya hemos visto cómo se coloca. Igual les mandé un video para que vean cómo es la colocación del DIU. El aplicador del Mirena es bastante más fácil, se tiene que colocar y se dejan los hilos no muy largos para que al retiro sea mucho más sencillo. Este, aquí están los criterios, pero son los criterios de los DIUs. Tienen el guión, porque justamente son los no hormonales y los hormonales, para ver cómo. Ahora, aquí tampoco les voy a mencionar, pero vamos a ver qué puntos sí son importantes. Ahora, aquí un punto que es muy importante es cuando se pone a pacientes puérperas. La NOM menciona que el DIU se tiene que colocar en pacientes puérperas 10 minutos a 48 horas después de que se haya extraído la placenta. Ahora, ¿por qué hasta 48 horas y no más de eso? Porque por la involución uterina menciona que hay, uno, mayor riesgo de perforación y dos, mayor riesgo de una inadecuada colocación o provocar una traslocación de DIU. El levonorgestrel está contraindicado en hepatitis activa y en cirrosis, justamente por el metabolismo. Está contraindicado en deformidades supinas que no sean compatibles con la colocación del DIU, eso es como bastante obvio, y pues todas las demás son iguales. Básicamente vamos a ver que están contraindicados como en cuestiones que tengan que ver justamente con esta parte intrauterina, o sea, las infecciones de transmisión sexual, deformaciones anatómicas, cosas así. El modo de uso va a ser una inserción intrauterina, se tiene que colocar por un experto y se tiene que poner en cualquier momento del ciclo. Sin embargo, también hemos visto que normalmente les piden que vengan en sus primeros días del ciclo. La inserción en una paciente puérpera, como ya les había comentado, tiene que ser de 10 minutos a 48 horas post extracción de la placenta. Y el Mirena sí se tiene que poner en los primeros 7 días de la regla. Los efectos adversos del DIU se los dividí en DIU de cobre y DIU Mirena. En el DIU de cobre, los más importantes, estos sí son muy importantes porque son muy comunes, que son el dolor pélvico durante la menstruación y el sangrado intermenstrual. Normalmente, bueno, no normalmente, pero muchas veces estos dos síntomas suelen ser muy fuertes, por lo cual se tiene que cambiar de método y son muy representativos del DIU de cobre. En los efectos del diumirena vamos a tener, igual que los progestágenos, dismenorrea, alteraciones del ciclo, alteraciones del humor, aumento de peso. Se tiene que suspender si,
Si estos síntomas son muy fuertes, bueno, si hay síntomas muy fuertes, ya sea el dolor o el sangrado intermenstrual, que no sea tolerable, se tiene que reemplazar, o sea, se le quita y se le pone otro. Pero si ya que se lo cambiaste sigue con 90 días igual, se le tiene que suspender totalmente. Obviamente se tiene que suspender si hay perforación uterina. Y aquí el seguimiento sí es diferente, porque se les tiene que dar, la primera consulta sí al mes, pero después se le tiene que dar otra consulta en 6 meses. Y ya después de eso, ahora sí anual, para ver cómo va tanto con los efectos adversos, que la colocación sea adecuada, evitar que haya traslocaciones. Y ya pasamos a los métodos permanentes, donde tenemos la OTB. Esta obviamente se realiza en el IMSS. Que haya paridad satisfecha, bueno, satisfecha, ahí me equivoqué, que sea por razones médicas específicas y algo que se me hizo curioso, o sea, sabía que se hacían, pero no sabía que venía como en la norma oficial, es en pacientes con retardo mental. La única contraindicación absoluta que va a haber para una OTB es una enfermedad pélvica inflamatoria activa y el seguimiento se le tiene que dar primero a la semana, pero para ver la herida. Y si no hay ninguna complicación, si no hay ningún problema, se tiene que hacer solo valoración anual. Día por día eran 0.15 y aquí en las emergencias son 0.75, o sea, es bastante más la dosis. Estas tres presentaciones están en el IMSS, que son la Tempus Pharma, bueno, que la Pérrigo, que es Silogin, y esta de Ultra. Las tres tienen la misma dosificación, las tres están en el IMSS. Estas tres tienen 2 tabletas por caja. Entonces se tiene que tomar una tableta en cuanto se pueda, lo más pronto a la relación sexual sin protección, y 12 horas después se toma la otra tableta. Después pasamos a otra presentación, que es la del levonorgestrel de 1.5 miligramos, o sea, es el doble de esta, pero en esta solo va a ser una tableta, por eso es el doble. De esta solo hay una presentación que es de Ultra en el IMSS, y estas dos son en ámbito privado. Esta es de Prudence y esta es la Post-Day, que es como la más conocida. Esta tiene 1.5 miligramos, se puede usar hasta el quinto día, pero obviamente la efectividad disminuye y solo es una tableta, o sea, en cuanto se pueda de la relación sexual sin protección, se tiene que tomar esta pastilla. Y después tenemos el acetato de unipristil, que es un antiprogestágeno, que es el Female One, pero esta no está en México, pero pues también es una presentación que menciona la norma, por eso se las puse. Igual es una dosis única y es útil hasta 5 días. Después tenemos este método que yo no conocía, se me hizo muy raro, pero viene los lineamientos del gobierno, no me acuerdo cómo se llama todo el archivo, pero vienen los lineamientos. Es el método de Yuspe. Aquí lo que se hace es usar, bueno, más bien recetar una dosis de 100 microgramos de etinil-estradiol más 0.5 miligramos de levonorgestrel. Después de esto, 12 horas después se le da otra dosis y es útil hasta 3 días, pero no está recomendado porque es muy poco práctico y en realidad tiene una menor eficacia. Ahora, ¿cómo le vamos a calcular estos 100 microgramos y 0.5 miligramos? Con estas pastillas, que esta era la del IMSS y esta era la del ámbito privado, que son la del levonorgestrel de 0.15 y el etinilestadiol de 0.03. Se le da 4 pastillas y 12 horas después se le tiene que dar otras 4 pastillas, pero no es recomendado, como ya les dije. Y por último tenemos al DIU de cobre, que como ya les había dicho, también es útil como anticonceptivo de emergencia. De hecho, la GPC menciona que es el anticonceptivo de emergencia con mejor eficacia.
Y si ya pasaron 72 horas después de la relación sexual sin protección, este es el recomendado. Para la receta se tiene que indicar tomar dosis única o tomar dos tomas con unas 12 horas de separación, dependiendo cuál sea la presentación, si es de 0,75 o de 1,5. A pesar de que se conoce como pastilla del día siguiente, se les tiene que recalcar a las pacientes que no se tienen que esperar 24 horas, se tienen que tomar estas pastillas lo antes posible. Y pues el DIU, pues son las mismas indicaciones de DIU que ya habíamos visto. Las consideraciones. Lo que les comentaba, si ya pasaron 72 horas, lo más recomendable es usar el DIU de cobre. Y si la mujer está lactando y quiere usar un método anticonceptivo de emergencia, se recomienda usar los del levonorgestrel, o sea, las pastillas, pero se tiene que suspender la lactancia por una semana, o sea, se la extrae y la desecha. Los efectos adversos son cefalea, náusea, vómito, dolor abdominal, pero pues se les tiene que decir a los pacientes básicamente que se aguanten, porque desaparecen en 24 horas. Puntos que son muy importantes para mencionarle a las pacientes que usen estos anticonceptivos es que solo va a funcionar el efecto anticonceptivo para la relación previa, o sea, no va a funcionar para que tengan más relaciones sin protección. El retorno de la ovulación suele ser inmediato o máximo el siguiente ciclo. Si después de usar anticonceptivos de emergencia quieren usar un anticonceptivo de inmediato, los únicos que pueden usar al momento son el implante subdérmico y los anticonceptivos combinados orales. No se pueden utilizar anticonceptivos con ciproterona, no se puede utilizar el parche, no se puede utilizar progestágenos solos ni inyectables. Y bueno, para utilizar progestágenos solos, se tienen que pasar al menos 5 días. Y si quieren utilizar inyectables trimestrales o algún DIU, ya sea el de cobre o el Mirena, se tiene que hacer una prueba de embarazo que salga negativa. Y algo que también se me hizo interesante es que la norma menciona que el uso de estos anticonceptivos de emergencia de manera repetitiva no disminuye su eficacia ni es dañino para la salud, que es muy contrario a lo que todo el mundo pensaba. O sea, pensábamos que si uno usa un anticonceptivo de emergencia continuamente es muy dañino, pero no, dice que no, que en realidad no hay ningún problema. No se recomienda, claro, pero no hay ningún problema. Después ya los métodos de barrera, ya para terminar, van a ser justamente los que ya mencioné. Los únicos que nos da el IMSS son los condones masculinos. Las indicaciones, como ya les había comentado, solo son como apoyo, no se tiene que usar de forma aislada y también se puede usar durante los primeros 3 meses después de realizarse una vasectomía. Se contraindica si hay hipersensibilidad al látex, si hay disfuncionalidad sexual y no se pueden usar estos dos anticonceptivos como ya les había comentado por la fricción. Los métodos naturales no están recomendados, están prácticamente contraindicados si hay riesgo, bueno, más bien están contraindicados si hay riesgo reproductivo elevado, ciclos irregulares y que las pacientes no puedan reconocer sus cambios, ya sea de temperatura, en el moco cervical y todo esto. Y ahora sí, ya está es la última diapositiva. El doctor me comentó que era muy importante mencionarles este concepto que es el de ARA, que son los anticonceptivos reversibles de acción prolongada. Es decir, son anticonceptivos que son útiles por bastante tiempo, por 3 a 5 años, y que tienen muy buen efecto anticonceptivo. Aquí entran el DIU de cobre, el DIU hormonal y el implante. Son muy buenos porque son accesibles, los da el IMSS y son muy buenos para cualquier edad de vida. O sea, se les puede dar a los adolescentes sin ningún problema, se les coloca y no hay ninguna pues no hay tanta responsabilidad como en los que se tienen que inyectar mensualmente o tomar diario. Entonces, pues me dijo el doctor que hice con mucho hincapié en este término. Y ya, ahora sí ya terminé. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Tienen algo? Gracias, doctora. ¿Tienen alguna duda, doctores? Todo está claro, preciso. Dio muy buen resumen en cuanto a los métodos. ¿Qué nos falta, doctores, de esta presentación? Nos falta, pues, obviamente, a estar ante el paciente, proporcionarlos y sobre todo aquí, siempre la paciente debe de ser la que escoge el método. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Nada más es informarle, decirle cuál es el método anticonceptivo, pero la que decide el método es la paciente. Actualmente también ya se deben de dar y otorgar los métodos anticonceptivos a las adolescentes. Puede ser que no esté
que no, que vaya sola, se le puede dar, pero sí nada más hay que protegernos. Hay que, si es un método, por ejemplo, el implante, pues ahí se tiene que poner el consentimiento informado, ¿no? Eso es lo que nos está manteniendo, que no quieren darle a los adolescentes porque tienen que firmar y legalmente pues no son aptos para que ellos tengan autorización para una firma. Pero bueno, los métodos sí se les tiene que dar. ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo, doctores, podemos poner un implante? Porque como lo que manda son los mejores porque tienen más de 3 años. ¿Cuánto tiempo, cuántos métodos, cuántos implantes puedo ponerle a una mujer durante su vida reproductiva, doctores? O doctora Nancy. La verdad no leí nada de esto, doctora. O sea, yo en lo que venía en la norma y en la GPC no venía nada de eso. O sea, solo Sí, decía que si se le quita los 5 años, se le puede poner otro y así. sí, o los métodos anticonceptivos orales, ¿cuánto tiempo se le puede estar dando a la mujer? Porque actualmente ya están Tampoco sé. iniciando, ajá, están iniciando la vida sexual más jóvenes, ¿no, doctores? Si empiezan, ¿qué les digo? Que a los 15 iniciamos con un método, ¿cuál sería la mejor? Le ponemos un implante a según o los progestágenos inyectados o algo, y no se quiere embarazar y se embaraza hasta los 30 años, ahí ya vamos a llevar, ¿qué? ¿Cuántos años de su vida reproductiva con anticonceptivos? Eso es importante saberlo, porque si no, a una paciente no le podemos estar poniendo el implante, son cada 5 años. ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo creen? ¿Alguien sabe de eso, doctores? Son 3 implantes, doctora. Sí, se recomienda no más de 3 implantes. Estamos hablando, pues nada más 15 años, ¿no? Si es que duran, bueno, si son de 3 años, son 9. 9. Sí, no más de 3. Ujú. Y también los anticonceptivos, ya sean, bueno, más los combinados, no más de 5 años, ¿no? Entonces, híjole, sí es bien importante esto, pero sí hay que insistirle sobre los métodos definitivos, tanto de la OTB como los de vasectomía por estos tiempos. Entonces, hay que hacer una buena historia clínica, doctores, para poder apoyar o aportarle la mejor métodos de anticonceptivos, ¿no? Y en cuanto el riesgo reproductivo, doctores, ya es importante que en la nota médica, doctores, en su nota médica deben de poner siempre si es una edad, si es una mujer en edad fértil, poner su fecha de última menstruación siempre y si tiene vida sexual, su método de planificación. Si nosotros en ese momento, porque llegó con una gastroenteritis, detectamos que no tiene método de planificación y detectamos que tiene un riesgo reproductivo alto y no le ofrecemos o no la orientamos o no la enviamos a planificación familiar y si en algún momento dado esta paciente se llega a embarazar, pues desde ahí, y si llega a un término que no es deseado, hay una muerte materno, ahí sí ya nos involucra desde la paciente que lo vio, que no se le otorgó ese método o que no se le preguntó, entonces todo eso tenemos que ponerlo en la nota médica, doctores. En los adolescentes iguales, tienes vida sexual, pues hay que iniciarle o orientarla. ¿Dónde se deben de mandar? ¿Con qué grupo de apoyo nosotros contamos para eso, doctores? En el primer nivel, ¿a dónde los mandamos? Planificación familiar. Bueno, planificación familiar, pues obvio, ¿no? Hay. ¿Y cuál los otros servicios que nos va a apoyar a orientar a esa paciente? Trabajo social, Trabajo doctores. social. Ujú. Ajá, trabajo social. Ahí es donde nosotros, si esa paciente, es que yo no quiero ningún método, perfecto, entonces tú tienes riesgo reproductivo alto, como dicen, tenemos 15 minutos, pero en esos 15 minutos tenemos que hacer eso. Ok, no te quieres, te voy a enviar a trabajo social para que ellos te den la orientación sobre los métodos de planificación familiar y obviamente a planificación familiar para que sea más específico. Actualmente tenemos ginecóloga en la mañana, nada más.
Entonces pues es ginecóloga, ¿no? Entonces sabe más sobre estos métodos y sobre todos los factores de riesgo. Entonces, doctores, no se les olvide en las notas ponerlos siempre. Acuérdense que en las notas médicas lo que no se anota, no se hizo. Entonces, si hay algo legal, pues ahí sí nos quedamos a deber. Ajá. Entonces, pues siempre en los exámenes preguntan sobre los métodos de planificación familiar, sobre lo que contienen y pues la forma de tenerlo. Entonces, para que los ponga a estudiar. ¿No hay dudas, doctoras? Para dejarle ahí. Bueno, si no, ahí le dejamos, doctores. Sí, doctora, muchas ¿Sí? gracias. Nada más